podríamos estar toda nuestra vida sin estar preparados ni listos y dejar ir todas las oportunidades que se presenten en nuestra vida. El dinero no es lo más importante. El dinero no es lo más importante, pero sí afecta a lo más importante de mi vida. Y solamente lo puedes utilizar de dos formas. De manera negativa, que tiene que ver con no llegar a fin de mes, con encharcarte cada vez con una nueva deuda, con decir que ya este año las vas a terminar de liquidar y te endeudas más. Bienvenido seas nuevamente a tu podcast Hambre de Resultados, donde hablamos de desarrollo personal, de emprendimiento y, por supuesto, de finanzas personales, inversión, de todo lo que tenga que ver con tu vida financiera lo vamos a estar tocando dentro de este podcast. Ya teníamos ratito que no subíamos contenido, pero ya estamos comprometidos a generar más contenido para ti, para que pueda ser útil para tu vida de una manera sencilla, de una manera mecánica, que la puedas aplicar, que cada podcast que escuches pueda ser funcional para ti, que pueda ser fácil aplicarlo, que pueda ser sencillo, que no sea solamente especulativo, que no sea una idea, un concepto de algo muy difícil de desenmarañar, de desenvolver, que realmente sea algo fácil, que realmente sea algo que puedas aplicar desde el momento que terminas de escuchar el podcast, puedas aplicarlo. Y justamente creo que la base para retomar todo esto es hablar sobre el dinero. Y me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Cuál es el sentido que le das al dinero? ¿Y por qué te pregunto esto? ¿Por qué te pregunto cuál es el sentido que tú le das al dinero? Justo porque quiero promover la idea y compartirte la idea de que el sentido que le das al dinero es lo más importante para tener el dinero. Desafortunadamente tenemos la creencia de que el hecho de querer dinero representa: quiero mucho dinero, quiero millones de dólares, quiero ser rico, quiero ser millonario. ¿Pero para qué? ¿Te has preguntado para qué? ¿Te has preguntado realmente cuál es el sentido de para qué tener esa cantidad de dinero? ¿Lo has hecho? Y es que justamente por eso es la importancia de esta pregunta. ¿Cuál es el sentido que le doy yo al dinero? ¿Por qué? Porque si empezamos desde el inicio de la definición del dinero, pues nunca vamos a terminar, ¿no? Pero vamos a darle un concepto al dinero. Y te voy a dar un concepto sencillo. ¿Qué es el dinero? El dinero no es lo más importante. El dinero no es lo más importante, pero sí afecta a lo más importante de mi vida. El dinero no es lo más importante, pero sí afecta a lo más importante de mi vida. ¿Y qué es lo más importante de mi vida? Entonces ya se convierte más sencillo responder esta pregunta. Ya no es contestar ¿cuál es el sentido que le doy al dinero? Es contestar para ti qué es lo más importante en tu vida. ¿Lo más importante en tu vida es tu familia? ¿Lo más importante en tu vida es tener unas buenas vacaciones con tu familia? ¿Es tener un buen sistema de salud? ¿Lo más importante en tu vida es que tus hijos tengan una educación adecuada? ¿Lo más importante en tu vida es tener una casa de campo en la cual puedas pasar las tardes y los días? ¿Es tener una casa en la playa? ¿Es tener coches? ¿Eso es lo más importante para ti? Cuando tú determines qué es lo más importante para ti, ahí es donde está el sentido al dinero. ¿Por qué? Porque entonces, si el dinero no es lo más importante, pero sí impacta a lo más importante en mi vida, el dinero se convierte en un potencializador. Un potencializador de manera positiva o de manera negativa. ¿Cómo estás utilizando el dinero en tu vida? Y solamente lo puedes utilizar de dos formas. De manera negativa, que tiene que ver con no llegar a fin de mes, con encharcarte cada vez con una nueva deuda, con decir que ya este año las vas a terminar de liquidar y te endeudas más, no tienes un presupuesto, no administras tus recursos. ¿Eso qué te genera? Lógicamente, tener deudas, no llegar a fin de mes, estar pensando constantemente y tener insomnio porque no sabes cómo vas a pagar las cuentas. ¿Eso qué te genera? Te genera estrés, te genera ansiedad, te genera una intranquilidad emocional, una inestabilidad, incluso hasta tristeza, angustia, incertidumbre. Y el dinero lo estás utilizando
para potencializar todas esas emociones negativas. Imagínate. Estás potencializando el estrés, estás potencializando la tristeza, estás potencializando la incertidumbre, porque el dinero te está causando esa sensación. Y eso es muy normal cuando tenemos la idea de que el dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Que es una frase muy popular, pero ¿por qué es la raíz de todos los males? Porque a alguien se le ocurrió decir que el dinero era la raíz de toda su angustia y de toda su agonía, porque justamente estaba utilizando el dinero para potencializar sus males. Porque no sabía manejar el dinero. Y manejar el dinero tiene que ver con saber manejar los 5 pesos que tienes en la cuenta de banco hasta los millones que tengas, la cantidad que sea. Entonces, de forma negativa, no sabes manejar el dinero y lo estás utilizando para potencializar tu estilo de vida de manera negativa. Que muy probablemente eso no es lo más importante. Entonces, las personas se la pasan ambicionando tener más dinero, pero no lo pueden tener porque lógicamente están potencializando el dinero de un lado negativo. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si lo utilizamos de manera distinta? ¿Qué pasaría si lo utilizamos de manera positiva? ¿Qué pasaría si el dinero lo utilizo para potencializar lo más importante para mí? Si ya dijimos que lo más importante es mi familia, ¿qué pasaría si el dinero lo utilizo para tener unas buenas vacaciones con mi familia? ¿Qué pasaría si el dinero lo utilizo para tener un servicio privado de salud, de excelencia y de calidad? ¿Qué pasaría si el dinero lo utilizo para tener o para que mis hijos tengan una educación adecuada? ¿Qué pasaría si el dinero lo utilizo para darle a mi familia lo que necesita, para darme a mí lo que necesito, mis gustos, de una manera ordenada y administrada? ¿Eso qué me va a generar? Eso me va a llevar a tener una estabilidad emocional, me va a llevar a tener alegría, motivación, inspiración, certidumbre, seguridad. Y entonces estoy utilizando el dinero para potencializar lo más importante en mi vida y eso me va a generar una estabilidad emocional y económica. Entonces, ¿dónde te conviene estar? ¿Utilizar el dinero para potencializar lo negativo o para potencializar lo positivo? Evidentemente para potencializar lo positivo. Oye Luis, pero ¿cómo se supone que tengo que hacer para verlo de una manera positiva? Mecánicamente, lo único que requieres hacer es empezar a poner orden en el tema financiero. Es empezar a crear un presupuesto, es empezar a registrar gastos, es empezar a crear nuevos activos. Y claro, tenemos la idea de que muchos gurús financieros nos han dicho de que es súper sencillo crear nuevos activos y tiene que ver con instantáneamente comprar 5 departamentos y rentar uno y con ese que se rente pagan los otros 4. Es algo absurdo. Tenemos que darnos cuenta que actualmente vivimos en una sociedad con una cultura cortoplacista que no nos permite mirar hacia el futuro, que lo único que nos tiene es atados a querer las cosas de manera inmediata, a buscar resultados instantáneos. Por eso hoy en día hay muchas estafas con respecto a temas financieros, ¿no? Todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere ser rico de la noche a la mañana y, oh sorpresa, estamos muy expuestos a que nos estafen. Desde esa perspectiva, empezar a entender que los resultados se gestan con tiempo. Empezar a entender que para poder tener un resultado positivo con respecto a mis finanzas, para poder tener un buen presupuesto, para poder administrar bien mis gastos, para eliminar mis deudas, para aumentar mis activos o generar mayores ingresos, necesito tiempo. Y hoy te voy a compartir un ciclo muy sencillo que tú el día de hoy lo puedes empezar a aplicar. Es un ciclo que normalmente comparto en mis talleres. Voy a tener un taller el día 18 de marzo en Guadalajara, Jalisco. Si tú estás escuchando esto, estás viendo esto y eres de Guadalajara y te interesa empezar a crear tu primer activo y profundizar más en este tema, te invito a que nos mandes un mensajito para que puedas inscribirte a este taller que va a estar buenísimo. Continuando, te voy a compartir un esquema de cómo tú puedes empezar, terminando este podcast, a empezar a visualizar una estrategia que te pueda ayudar a crear más activos, a acercarte un poquito más a utilizar el dinero para potencializarlo de manera positiva.
Y esto se llama el ciclo del dinero, ¿ok? El ciclo del dinero tiene que ver con 4 facetas, 4 puntos muy importantes. El número 1 y la base es el ahorro. El ahorro es la pieza fundamental de cualquier meta financiera, porque el ahorro te va a dar una buena habilidad, que es el tema del hábito del ahorro, de acumulación y de administración. Y número 2, te va a llevar al segundo paso. El segundo paso es capitalizar, es crear y acumular una cantidad de dinero suficiente que te pueda permitir en algún punto ser una mujer o un hombre suertudo. ¿Habías escuchado? No es muy común, creo que cuando vemos a alguien que le va bien en un negocio, que adquiere algo a un precio excelente o muy barato, es, qué suerte tiene esta persona, qué suertudo fue, qué suertuda fue. Pero es que yo siempre he creído que la suerte, la definición de la suerte, no es más que la combinación de la oportunidad y la preparación. En la vida constantemente va a haber oportunidades, pero si tú no las tomas, esas oportunidades se van a alejar de tu vida y nunca van a regresar. Pero la buena noticia para ti y para mí es que oportunidades siempre hay. Oportunidades siempre llegan, pero no siempre estamos preparados. Incluso podríamos estar toda nuestra vida sin estar preparados ni listos y dejar ir todas las oportunidades que se presenten en nuestra vida. Entonces, cuando llega una oportunidad y tú estás preparado y la tomas, ahí te vas a convertir en alguien con suerte. Vas a empezar a tomar las oportunidades que te llegan en la vida. ¿Por qué? Hablando en el tema financiero, porque si hay oportunidades constantemente, imagínate que una persona llegara y te dijera que tiene una propiedad, que está súper encharcado, súper ahorcado y necesita vender su propiedad y la está súper rematando. Y tú no tienes la cantidad de dinero para comprársela, pero sabes que es un excelente precio. Se te fue una oportunidad grande de negocio. O imagínate que sí lo tienes y se te presenta una oportunidad grande de negocio gracias a acumular y crear un capital. Bueno, en otro tema hablaremos que no solamente tiene que ver con ahorrar, sino con ponerlo a trabajar de manera adecuada. Una vez que ya tengas un capital y estés listo para tomar una oportunidad, ojo, esto va a tomar tiempo. No lo vas a hacer de la noche a la mañana. Y es bueno que lo tomes en cuenta para que lo empieces a gestar. No estoy diciendo que es imposible que lo hagas de la noche a la mañana. Puede ser posible, ¿sí? Pero las cosas cuestan. Y se requiere tiempo y empezar a omitir un poquito la mentalidad de cortoplacista que en muchas ocasiones nos invade. Una vez que tengamos el capital, vamos a poder tener esa oportunidad de negocio que le vamos a llamar inversión. Vamos a poder invertir en algún negocio. En ese negocio que siempre has pensado, en ese negocio que siempre has soñado, en ese negocio que te apasiona, en esa propiedad, en esa casa de tus sueños, vas a poder invertir de manera adecuada en ello y vas a tener el dinero para ello. Esta inversión te va a permitir generar utilidades. Estas utilidades te van a permitir hacer 2 cosas. Una, te va a permitir ahorrar nuevamente e iniciar un nuevo ciclo para crear un nuevo activo. Y esto va a llevar tiempo. Pero entre más rápido lo hagamos, más activos vamos a crear. ¿Habías escuchado anteriormente que mínimo necesitas tener 5 activos para tener una estabilidad económica? Pues mira, nadie te dice cómo crear activos. Esta es una metodología, como muchas que existen, para crear activos de una manera sencilla y mecánica. Para que yo me dé a entender y puedas visualizar de qué forma vas a llegar hasta ese punto. Ahorras, creas un capital, inviertes, generas utilidades y creaste un nuevo activo con esas utilidades. Porque tu dinero va a seguir trabajando, va a seguir chambeando allí. Y la otra vertiente, aparte de generar utilidades para iniciar nuevamente el ciclo, pues es gastarlo en tu calidad de vida, ¿no? Porque va a llegar un punto donde tengas diferentes ciclos económicos, yo le llamo el ciclo de la libertad financiera, tengas varios ciclos de la libertad financiera que te permitan generar nuevos ingresos y de ahí puedas empezar a solventar la calidad de vida que tú deseas tener. Y entonces aquí entramos en otra pregunta. ¿Qué es una libertad financiera?
La libertad financiera no tiene que ver con millones de pesos, no tiene que ver con millones de dólares, al menos desde mi punto de vista. Tiene que ver con cuál es la calidad de vida que tú deseas tener, cuál es el estilo de vida que tú deseas tener. ¿Quieres tener una casa con 3 coches, una casa en la playa, a tus hijos en una universidad privada, con viajes cada año? Está excelente, súper, súper padre. Pero entonces, ¿cuánto dinero necesitas para solventar esa calidad de vida? Pero si por lo contrario una persona no le interesa más que pasar el tiempo en el campo, en la naturaleza y no necesita mucho dinero, pues también tiene una libertad financiera, porque esa es la calidad y el estilo de vida que desea tener. Y vaya que conozco personas que funcionan así, que les gusta operar de esa manera y está súper bien. Entonces, ¿qué representa para ti una libertad financiera? ¿Cuál es la calidad de vida que tú deseas tener? ¿No? Y después de eso poder determinar qué es lo más importante para ti. ¿Ya le diste el sentido al dinero? ¿Ya te pusiste a pensar? Yo te invito a que terminando este podcast puedas tomar una libreta y escribas arriba. ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Mi familia? ¿Mi trabajo? ¿Mi cuerpo? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y date cuenta cómo el dinero impactaría de manera positiva a lo más importante. Una vez que lo ligues y te des cuenta que el dinero definitivamente sí impactaría en lo más importante en tu vida, en ese momento has descubierto el sentido del dinero para ti, porque cada quien le da un sentido distinto. Y de eso se trataba la charla, el podcast del día de hoy, es cuál es el sentido que le das al dinero. ¿Cuál es ese sentido? Porque entonces de ahora en adelante, cuando ahorres, cuando inviertas, cuando abras un negocio, va a tener un sentido, vas a tener un propósito, vas a tener una misión y va a ser súper más sencillo poder alcanzarlo y poder lograr esas metas que tienes pendientes o que tienes visualizadas. De esa manera vas a poder determinar qué es lo más importante para ti. ¿Y cómo se supone que debes de utilizar el dinero? Utilízalo para lo que más te convenga. Ya sabes que lo puedes utilizar de manera negativa para potencializar esas sensaciones y emociones negativas o de manera positiva para potencializar esas emociones que suman a tu vida día con día. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que nos puedas seguir en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Hambre de Resultados en Spotify, en Google Podcast, incluso también Apple Podcast. Y en nuestras redes sociales, en Facebook como Luis Castañeda, en Instagram Luis Castañeda Finanzas y también en TikTok. Te voy a dejar aquí abajo la liga donde puedes redireccionarte a todas nuestras redes sociales donde estamos compartiendo contenido de calidad, contenido informativo y lo mejor es gratuito, es gratis. No te cuesta nada escuchar este podcast, no te cuesta nada ver el contenido que tenemos para ti y que puede ser muy funcional. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo, espero que haya sido de mucho valor para ti. Nos vemos a la próxima.